Vamos a continuar en esta mañana y vamos a seguir adelante con este servicio matutino, estudio dominical. Vamos a ver el último estudio de esta serie, los misterios del reino. El número 7, Mateo capítulo 13. Vamos a abrir ahí la palabra de Dios, Mateo 13. Sí, bueno, sí. Así ya está fallando la pila. Entonces por la tarde tenemos el servicio de milagros a las 7 de la tarde, a las 6 para estar orando antes del servicio. Invite a alguien, gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a este último estudio de esta serie de los misterios del reino. Estudiamos todo el capítulo, bueno, no todo, ¿verdad? Pero prácticamente casi es todo el capítulo 13 de Mateo. Y vamos a cerrar con este último. Vamos a hablar acerca de la red esta mañana. En mi adolescencia, ¿verdad? Entre los 10 y 16 años de edad les he contado historias, ¿verdad? Porque mi padre le gustaba mucho la pesca y a mí me llevaba también. Desde muy chico yo, ¿verdad? Ya andaba los 8 años, 9 años, andaba con mi papá, ¿verdad? Pescando, me gustaba mucho pescar. Y pues les he contado estas historias, ¿verdad? Recuerdo que en muchas ocasiones íbamos al canal de navegación ahí en Mazatlán a tirar el chinchorro, ¿verdad? El chinchorro es una red larga, es muy diferente a las tarrayas. El chinchorro es una red larga que hay chinchorros, ¿verdad? Desde 20 metros de largos hasta 100 metros de largos. Entonces el patrón de mi papá, con el que trabajaba, que al final de cuentas era primo segundo de mi papá, su patrón, él tenía, ¿verdad? Tenía una lancha, inclusive tenía un barco, tenía equipos de pesca, tenía tarrayas, chinchorros. Él tenía un chinchorro de unos 80 metros de largo. Y al tirar ese chinchorro, ¿verdad? Abarcábamos mucho espacio y pues cuando íbamos, ¿verdad? Atrapábamos mucho pescado. Y pues era emocionante, ¿verdad? Mirar cuando estábamos ya levantando el chinchorro ahí en el canal de navegación o en algunas partes de Mazatlán. Era a mí muy emocionante mirar todo tipo de pescados, de peces, ¿verdad? Atrapados en esa red, desde pargos, mojarras, sardinas, lisas, pero también había de otro tipo de pescado que no era muy bueno, ¿verdad? Así que cuando nosotros levantábamos el chinchorro, traía mucho pescado, pero nosotros lo escogíamos. En ese tiempo había mucho pescado en Mazatlán y yo creo que en todas partes. Ya ahorita, por tanta explotación del mar, ha bajado mucho la cuestión del pescado, ¿verdad? La producción de pesca. Y pues nosotros escogíamos el pescado, tomamos lo bueno, o sea, pargo, mojarra, todo lo que es los mejores pescados que hay, ¿verdad? Y a los malos, o sea, nosotros le llamamos malo. Por ejemplo, había un pescado que se llamaba chihuil no era muy bueno, el botete y otro tipo de pescados. Normalmente estos pescados los regresamos, los aventamos otra vez al mar, pero lo que es pargo, mojarra, lisa, sardina, ¿verdad? Robalo, guachinango, todos esos pescados que cuesta caro el kilo, ese era el bueno y ese lo recogíamos. Pero el malo, el que no era muy bueno, que al final de cuentas ahorita ya se come también, ahorita ya la gente se come hasta pescados, de verdad, que antes pues no eran muy buenos, pero ahorita ya se los comen. Bueno, todo ese pescado malo lo regresamos al mar. Y esta es la ilustración, esta es la parábola que Jesús usa en este texto que vamos a leer, Mateo 13, versículos 47 al 50, ¿verdad? Esa es la imagen, la parábola que Jesús usa, era lo que nosotros hacíamos. Dice Mateo 13, 47 al 50, cuando lo tienen esta mañana. Dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos
y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar por este estudio esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por habernos reunido una vez más en tu nombre, Señor, esta mañana. Bendice, Dios, este estudio, este último estudio, esta serie. Dios, danos una inteligencia, unge mis labios y mi corazón, y unge tu palabra, Dios, y que tu pueblo sea edificado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la red esta mañana, y vamos a hablar en primer lugar una red que recoge toda clase de peces, ¿verdad? Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a una red que recoge toda clase de peces. Gloria a Dios. Escúcheme bien, así es el evangelismo. El evangelismo es una red. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El evangelismo se predica a todo el mundo. Mucha gente escucha el evangelio, todo tipo de personas, ¿verdad? Escuchan el mensaje del evangelio, ricos y pobres, estudiosos y no estudiosos, ¿verdad? Jefes y empleados, chicos y grandes, adictos y no adictos, todo tipo de personas se les predica el evangelio. Amén. Porque el evangelio es esa red, es ese chinchorro que se lanza al mar, ¿verdad? Y eso es la imagen que Jesús está usando aquí. Marcos 16 y 15, ¿verdad? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces el evangelio es esa red que se predica a todo el mundo. Este mensaje se ha escuchado en todo el mundo por millones de personas, con toda la tecnología que tenemos, con toda la facilidad que se tiene hoy en día. Todo el mundo, todo el día está escuchando el evangelio, está escuchando algún mensaje corto muchas veces, a veces un mensaje largo, pero no deja de ser el evangelio. Gloria a Dios, que lo están escuchando por todos los medios, están mirando en sus celulares, sus tabletas, están mirando mensajes donde ven y leen, arrepiéntete, Dios te ama, Jesús murió por ti en la cruz. Esto es algo tremendo esta mañana, iglesia. Grandes evangelistas y predicadores del pasado que ya partieron a la eternidad, como el argentino Luis Palau, que le predicó a cerca de 30 millones de personas en 75 países. También tenemos a Billy Graham, también que murió hace unos años atrás. Billy Graham predicó el evangelio a más de 215 millones de personas, quienes acudieron a una de sus 400 cruzadas en más de 185 países y territorios. Podríamos hablar de nuestro líder que murió también, partió a la eternidad, el pastor Wyman Mitchell, un hombre en fuego que en 50 años, desde que comenzó este movimiento en Prescott en 1970, ha alcanzado a establecer más de 3.500 iglesias en unos 140 países de la tierra, y seguimos creciendo. El pastor Mitchell seguramente le predicó a millones de personas a lo largo de su ministerio. 50 años, imagínense, 50 años predicando el evangelio. Yo creo que le predicó a millones. Gloria a Dios. Entonces el evangelismo es esa red, ¿verdad? Es esa red que es lanzada en el mar, y en esa red va todo tipo de peces. Gloria a Dios. Ahora Dios tiene su red, iglesia, y en esa red de Dios son atrapados toda clase de peces. El asunto es que no todos los peces son buenos. Hay peces malos, pero también hay peces buenos, porque el Señor es la imagen que Jesús está dando aquí. Una red que se lanza al mar, se echa en el mar, y dice que cuando la sacan hay todo tipo de peces, peces buenos y peces malos. Esto es algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Es algo tremendo porque vamos a hablar primeramente de los buenos peces de Dios. El versículo 48 del texto dice, Mateo 13:48, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Verdad? Dios sabe cuáles son los buenos peces. Dice que recogen lo bueno en cestas esta mañana. Escúchame bien, hay buenos peces que pueden ser rescatados. Hay buenos peces que son atrapados en un evangelismo. Hay buenos peces que son atrapados en un avivamiento.
Hay buenos peces que son atrapados en una cruzada de milagros, en un evento. ¡Qué tremendo! Hay buenos peces. En esta colonia hay buenos peces. En esta ciudad, La Paz, hay buenos peces. En nuestro estado, Baja California Sur, hay buenos peces que van a ser atrapados, que están siendo atrapados esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios de buenos peces que fueron atrapados, ¿verdad? Por el evangelismo, por la predicación. Tenemos, por ejemplo, a Pedro, el encuentro de Pedro con Jesús. Ahí en San Juan 1, versículos 40 al 42, vamos a leer en esta mañana. San Juan 1, 40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Escúchame bien, aquí está Pedro, tiene un encuentro con Jesús. Y esto es algo tremendo, porque cuando Jesús miró a Pedro o a Simón, Jesús miró que Simón era un buen pez, ¿verdad? Jesús miró que Simón era un buen pescado. Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Le está diciendo: tú eres un pequeño pez, pero te convertirás en Pedro, te convertirás en un gran pez. O sea, tú eres Simón, ahorita tienes muchas fallas, tienes muchas deficiencias, pero tienes el potencial de convertirte en alguien grande esta mañana. Yo veo ese potencial en ti, le dijo Jesús a Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo eso en ti, Pedro. Pedro se convirtió en un gran pez. Tenemos también la conversión del carcelero de Filipos y su familia en Hechos 16. Hechos 16, 28 al 34, vamos a leer, por favor. Dice estas palabras: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Jesús. Aquí está otra poderosa conversión. Aleluya. Pablo y Silas tirando la red, y un carcelero, el guardia de esa noche, se salvó. No solamente salvó a él, sino toda su familia, y se bautizaron. Amén. Y se bautizaron y creyeron a Dios. Amén. Esta fue una buena pesca en la prisión de Filipos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo y Silas echaron la red y recogieron una familia entera para Dios. Recogieron buenos peces esta mañana. Entonces, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe buenos peces. Tenemos también la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, en Hechos 16, ahí mismo, en el mismo capítulo está ahí, del 13 al 15. Del 13 al 15 dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí tenemos otra buena pesca de parte de los apóstoles, Pablo y Silas, de parte de estos hombres de Dios. Amén. Ellos se predican en ese lugar donde, junto al río, donde llegaban las mujeres, y dice que Dios tocó a Lidia, a esta mujer que tenía un negocio, vendía púrpura.
Ella y su familia, dice, se bautizaron, se salvaron. Aleluya. Ellos echaron la red y pescaron, una buena familia. Eran buenos peces esta mañana. Lidia era una mujer de negocios que seguramente fue una bendición para el ministerio de Pablo, gloria a Dios. Porque Dios tiene buenos peces en la iglesia. Necesitamos esos buenos peces. Necesitamos buenos peces en la iglesia esta mañana. Buenos peces, ¿verdad? Que estén dispuestos, amén, a hacer una bendición. También allá afuera hay buenos peces, pero hay que ir por ellos. Hay que echar la red, gloria a Dios. Y podríamos mencionar otros ejemplos, como la conversión de los brujos de Éfeso en Hechos 19. ¿Verdad? En Hechos 19 está esta poderosa historia donde Pablo predicó el evangelio en Éfeso y un grupo de brujos se salvaron, se convirtieron. Dice la Biblia que ellos quemaron todos los libros de magia negra y magia blanca y comenzaron a servir a Dios. Dios tiene buenos peces esta mañana. En su red son atrapados buenos peces. Preguntémonos si somos esos buenos peces. Si somos, ¿verdad?, esos buenos peces que nosotros agarrábamos y los echábamos ahí en la panga, en la lancha. Si somos ese pargo, esa mojarra, esa sardina, ese atún. O de lo contrario, hay peces, ¿verdad?, que como nosotros le hacíamos. Era un chihuil, me decía mi papá, no, ese no, tíralo, regrésalo. Era un botete, regrésalo. Era un puyeque, regrésalo. ¿Por qué? Porque no eran muy buenos. Sabían como a lodo, porque comían puro lodo esos peces, ¿verdad? Sé que no eran pescados muy agradables. Nosotros los regresamos al mar por su mal sabor, ¿verdad? Es más, en los barcos, cuando íbamos al muelle, ese pescado, el chihuil, el botete, todo eso lo regalaban por jabas así, lo regalaban a la gente, porque eso no tenían valor en el mercado. Ahorita sí cuestan, ahorita sí se venden, ahorita compran hasta los que salen así en los arroyos esos de los drenajes. Bueno, ahí en Atlanta el arroyo Jabalines, de ahí vamos a pescar también, sacamos los puyeques, las mojarras tilapia esas. Y la cosa es, mis hermanos, que Dios tiene buenos peces, pero también hay malos peces. De eso se está tratando este misterio del reino de los cielos que Jesús está hablando, ¿verdad? Los malos peces también están ahí en la red. Tristemente también habrá malos peces dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Habrá buenos peces, pero también hay malos peces. Y entonces aquí donde viene el desenlace, el fin del siglo. Así será el fin del siglo. De eso quiero hablar en tercer lugar. En Mateo 13, nuestro texto, 49 y 50, continúa diciendo el Señor: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que dice aquí es que Dios enviará a sus ángeles, ¿verdad? La escritura dice, iglesia, que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes en su gloria, luego enviará a sus ángeles a los cuatro puntos de la tierra. Eso lo podemos leer ahí en Mateo 24, versículos 30 y 31. Mateo 24, 30 y 31 dice estas palabras: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dios enviará a sus ángeles, dice, a los cuatro vientos de la tierra para juntar a sus escogidos, ¿verdad? Escúcheme bien, los ángeles son servidores de Dios, por lo tanto ellos ejecutarán las órdenes de Dios esta mañana. Entonces Dios enviará a sus ángeles, dice el texto, nuestro texto, que así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los buenos. O sea, habrá una separación entre malos y buenos. Dios conoce los corazones. Dios sabe quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Dios sabe quién es el malo de la película y quién es el bueno de la película.
¿verdad? Porque Él conoce nuestros corazones esta mañana. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce la intención de cada persona que viene y se sienta en una silla aquí en la iglesia. Él conoce los corazones. Sabemos que Dios no hace acepción de personas, de eso estamos conscientes, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas, Dios no rechaza a nadie. Pero escúcheme bien, en el fin del siglo, Dios sí hará separación entre buenos y malos. Ahí sí va a haber acepción en el fin del siglo. Ahorita no. O sea, ahorita Dios acepta a todo el mundo. Somos aceptados, las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Hay gente que viene con otras intenciones, pero le amamos, oramos por ellos, les animamos. Dios, amén, les recibe. Y muchas veces se van y no, o siguen viniendo a la iglesia una que otra vez, pero no quieren servir a Dios, no quieren dejar los vicios, el pecado. Pero en el fin del siglo, ahí Dios sí hará separación, ¿verdad? Dios se va a sentar y Dios va a recoger los buenos peces, ¿verdad? Y los va a guardar, y a los malos peces van a ser echados al fuego eterno. Dios hará separación. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Los malos serán echados al horno de fuego, dice nuestro texto. Escúcheme bien, la Biblia contiene muchas escrituras donde dice que los malos serán lanzados al fuego eterno. Este es el desenlace final, el destino final de la humanidad. Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. A los de la izquierda, a los malos les dirá: apartados de mí, al fuego eterno. El rico fue lanzado al infierno. Cuando murió, fue lanzado al fuego. En el libro de Lucas, capítulo 16, vea conmigo, San Lucas 16, versículos 23 y 24. Y en el Hades, dice el versículo 23 y 24, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Escuchen, el rico estaba en un lugar de fuego y tormento. Los malos serán echados al horno de fuego esta mañana. También en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, encontramos estas palabras. Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez más, nos habla de que los malos serán lanzados al lago de fuego, al fuego eterno. Salmo 9, versículo 17 también. Salmo 9, 17. Dice estas palabras: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al Seol, al infierno. Todos aquellos que se olvidan de Dios. Así es que este es el desenlace final. Y Jesús dice que así será en el fin del siglo. Así será, ¿verdad? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el reino de los cielos también es semejante a esta red. Aleluya. Es semejante a esta red. Hemos hablado de 7 alegorías, de 7 comparaciones acerca del reino de los cielos esta mañana. Y cada una de estas metáforas, por decir así, ¿verdad? Tienen que ver cómo funciona el reino de los cielos. Y aquí habla de la red, gloria a Dios, ¿verdad? Que es echada en el mar. Así será, dice el Señor. Y en el fin del siglo así va a suceder. Esto, ¿verdad? Comparándolo con el reino de los cielos. Gloria a Dios. Así que en esta mañana, pues, con esto concluyo. Gloria a Dios, ¿verdad? Con esto concluimos esta serie de estudios acerca de los misterios
del reino. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. Gracias, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues alguna pregunta acerca de esto. Bonita. ¿Una pregunta? Muy bien. Ok, gloria a Dios. Ok, pues en esta mañana vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Por que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poner en práctica todos estos estudios que estuvimos hablando. Ya amén, estaremos dando otra serie próximamente. Vamos a orar en esta mañana, que Dios nos lleve en victoria, gloria a Dios, y que Dios nos lleve en bendición a nuestros hogares, y por la tarde estemos aquí de regreso. Vamos a orar, amén, juntos esta mañana. Padre celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, en este día, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Dios. Gracias, Cristo, por todo y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Quedamos despedidos.